Podcast. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos a un capítulo más del Rodcast en este ya 2026 y está conmigo en esta transmisión. Nos costó trabajo como muchas otras entrevistas. Cindy Blanco, ella es la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. Y además, bueno, pues tiene una amplia historia. Cindy, gracias. Ay, Rodrigo, gracias. Al contrario, yo soy la agradecida de estar aquí. Gracias por estar aquí, que además esta cabina está calurosa en estos tiempos de frío. Pero, bueno, primero, ¿sabes que estudiamos lo mismo? Relaciones Internacionales. No sabía que eras RI. Sí, soy RI. ¿De dónde, Rodrigo? Del TEC. Del TEC, yo soy del ITESO. Del ITESO. Oye, ¿y cómo decidiste estudiar? Voy a empezar por ahí. ¿Por qué estudiaste Relaciones Internacionales? Pues seguro como tú quería cambiar el mundo. Todavía. Es el Y lo estás haciendo además. El perfil del internacionalista. Pero la verdad es que tengo una hermana gemela, esta es la verdad de las cosas, que Cari es una persona que donde pone el ojo pone la bala, y yo no sé cómo le hizo para estar en la prepa y decir, yo quiero estudiar en el TEC de Monterrey, voy a estudiar Relaciones Internacionales, voy a aplicar esta beca, y así todo lo logró. Yo no tenía esa claridad, es la verdad. Me fui un año sabático, me fui a Estados Unidos. Y estando allá, pues tenía evidentemente que decidir qué tenía que estudiar. Claro. Entonces, mi hermana fue pues por supuesto que una fuente importante de inspiración y de influencia para decirme, Cindy, yo creo que Relaciones Internacionales te va a gustar, ves temas desde económicos, políticos, geopolítica, historia, geografía, etcétera. Y pues creo que esto fue lo correcto. Ah, qué interesante. ¿Y en dónde estabas en Estados Unidos en tu año sabático? Estaba en San Francisco, Rodrigo, me tomé ese año y la verdad es algo que ahora en retrospectiva agradezco. Creo que fue mi primer choque cuando quieres algo. Yo me acuerdo que quería ganarme yo también una beca, pero yo quería irme al ITESO y no me la dieron. Esta beca la daban a través de la preparatoria en la que estudié, que era una de puras mujeres. Y yo decía, yo tengo todo, o sea, yo estaba segura de que me la iba a ganar. Y no me la dieron, y fue el primer, como de los momentos en mi vida que me acuerdo que fue una frustración, una decepción de decir, ¿por qué no me la dieron si yo estudié 15 años en este colegio, hice servicio social 6 años de mi vida, estuve en la escolta? O sea, según yo tenía todos los elementos, pero agradezco muchísimo que no me la hayan dado, porque gracias a eso me fui ese año sabático. Cari sí entró en cuanto salió de la prepa al TEC, a Relaciones Internacionales, pero ese año pues cambió mi vida en muchos sentidos. ¿Y qué hacías en San Francisco? Cuidaba niños. Ah, qué bien. Cuidaba niños. Estaba buscando practicar mi inglés. Y obviamente, pues, vivir, ¿no? La vida. Tenía 18 años. Y es que además es la efervescencia del emprendimiento, que tiene que ver con parte de tu historia, obviamente, pero San Francisco sigue siendo hasta hoy, pues, el centro, digamos, de los emprendimientos globales, y cuando parece que se va agotando, vuelve a resurgir con mucha fuerza, como es el caso ahora, ¿no? Totalmente. Pero cómo, a ver, no sé si tú creas en esto, ¿no? Que tu vida tiene un cierto destino, Llegué ahí por casualidad, o sea, no fue como que yo me levanté un día y dije, me quiero ir a San Francisco. No, o sea, me acuerdo que yo me quería ir a Australia, Rodrigo. Mis papás me dijeron, estás loca, no te vas a ir a Australia. Me voy a San Francisco. Fue una experiencia padrísima, tenía 18 años. La verdad, al principio me costó. Me acuerdo que me costó mucho dejar a mi familia, a mi hermana, sobre todo, siendo gemelas, pues éramos inseparables. Pero justo a través de esa experiencia que estuve ahí ese año y que después regresé en los veranos, me di cuenta que tenía una curiosidad y un interés por el sector tecnológico. Mi último verano antes de graduarme regresé a San Francisco, pero ahora sí en un internship, fui a Plug and Play. Y ahí fue donde dije, el sector de tecnología es donde yo quiero estar. No sabía qué iba a hacer, no tenía idea, pero dije, esta es mi industria y aquí quiero enfocarme. Y qué coincidencia, yo también me tomé más de un año sabático, o sea, como fue raro, pero igual, ¿no? Y la verdad es que sirve mucho porque regresas a la universidad con otra madurez muy distinto que si te vas de corrido, ¿no? ¿A dónde te fuiste tú, Rodrigo? Pues yo también en Estados Unidos, pero estuve en varios lados. Estuve en Washington, estuve en Miami, viajé muchísimo, fui a las Bahamas, a Cuba, a Francia. Ay, O sea, me dio como, una parte de mí pudo haber sido mochilero permanente para toda la vida, pero luego ya decidí que sí quería regresar a estudiar y así fue también, pero siempre he sido como, siempre he querido cambiar al mundo y todas estas cosas. Y ya cuando regresé tenía una madurez muy distinta como estudiante, ¿no? O sea, aproveché la universidad de una manera totalmente... Y creo que es interesante porque a lo mejor si nos está escuchando alguien que todavía no sabe qué va a hacer,
la vida no es una línea recta, ¿no? Totalmente. Y entonces estos que superplanean la vida, está bien, hay quien le sale muy bien, pero no siempre es una línea recta y no hay que estresarse tanto a veces por eso, O creo. los papás también, ¿no? En mi Sí, caso, en mi casa, mi mamá no creas que estaba muy a favor de mi idea de irme una temporada. Mi papá sí. Al final, pues los dos me dieron permiso de irme, pero yo creo que también los papás a veces quieres que inmediatamente salgan y ponerte a estudiar. Yo coincido y más adelante vamos a ir hablando de otras cosas de mi vida, pero si sí. algo me he llevado de mi corta vida profesional no es lineal en ningún sentido. Oye, ¿y cómo es tener una hermana gemela? Porque son parecidas en términos de carácter y todo, y además siempre pienso es un contrafactual, ¿no? O sea, cuando tú dices, ¿qué hubiera pasado? Sí, porque todos estamos en alguna coyuntura de la vida, Sí, sí. y pues ahí está tu contrafactual de alguna suerte. Totalmente. No, a ver, ¿yo qué te puedo decir, Rodrigo? Es el regalo más maravilloso que me ha dado la vida. La verdad es que mi hermana es todo para mí. De broma, de chiquitas decíamos que éramos un pulmoncito. O sea, no puede vivir un pulmón sin un Claro. pulmón. Y la verdad ha sido sobre todo como una fuente de inspiración. Y también hasta te diría a veces como de competencia, pero Sí. sana, ¿no? Justo a este paso de, Ajá. yo ya logré esto, entonces la otra dice, bueno, pues yo voy a lograr esto. Algo que nos pasó súper chistoso, digo, lo platico aquí, fue chistoso. Yo, egresada del ITESO, un perfil, pues mucho más, el egresado del ITESO generalmente es más humanista, se inclina en RI por temas más migratorios o más sociales, ese es mucho el perfil. Y el del TEC de Monterrey, me acuerdo que mi hermana sus prácticas le decían, no, vete a otro país, y se fue a hacerlas en España, y luego estuvo en Francia, siempre una visión mucho más internacional. Y lo chistoso fue que cuando terminamos nuestras carreras, se cruzaron, o sea, nuestros caminos completamente al revés. Yo me meto al mundo de la tecnología, a hablar con fondos de capital, emprendimiento, empresa, y Cari se mete por completo en temas sociales, Naciones Unidas, ahorita es una pues fregonaza en temas de migración. Entonces ha sido chistoso como teníamos un perfil o como una inclinación y en la vida pues nos ha ido dando vueltas. Y también en la parte de compensación, yo siempre le decía a Cari, es que de repente me decía, a ver, préstame o algo, y yo le decía, es que esos trabajos que tienes, Cari, pues búscate No, otra cosa, sí. ¿no? Y luego fue chistoso que la vida volvió a dar vuelta y entonces ahora me dice, ah, ¿ya ves? Exacto, claro. Sí, no, y eso, ahorita platicamos de eso. Y además están conectadas, o sea, esto es real esto de los gemelos de que están como más allá de lo físico, hay una conexión, pues no sé. Absolutamente. A ver, mucha gente nos pregunta, la típica, ¿no? Sí. ¿Y tú sientes lo que siente tu hermana? O nos ha pasado, Rodrigo, situaciones que, de entrada te podría decir, nos podemos ver con la mirada, ni siquiera me tiene que decir nada, estamos en una situación y ya sé exactamente lo que me quiso decir o viceversa. Nos ha pasado cosas tan sencillas como estar en una tienda, llegar y mira lo que... y trae exactamente la misma ropa que yo. O empezamos a cantar la misma canción en el mismo momento, exactamente el mismo, así, estrofa. Cosas así. Pero sí nos ha pasado situaciones donde algún ha estado, sobre todo, por ejemplo, cuando estuvo en España un accidente. Yo me acuerdo que me levanté una noche y dije algo. O sea, no sabía obviamente, le pasó algo a mi hermana. Simplemente me levanté. Y cuando vi mi celular me dijeron, oye, Cari tuvo un accidente, etcétera. Entonces sí nos ha pasado cosas así, como que hay una conexión, la verdad, increíble, pero sobre todo yo te diría, hay mucho respeto, creo que hay mucha admiración mutua y hay un compañerismo, pues, increíble. Oye, ¿y de niñas se cambiaban? Así como las gemelas de la película. No sé si esté bien que cuente esto, luego no vayan a Sí, querer no. quitarme mi... ¿Serás la verdadera? Exacto, eres ¿Estaría hablando con Gary o con...? Luego le invitas. Exacto. Pero no, sí, la verdad es que sí nos llegamos a cambiar. A ver, mi Qué hermana divertido. es como muy hábil intelectualmente, o sea, retiene muchísimo la información, es muy capaz, una persona muy inteligente y siempre ella era la que sacaba el pizarrón y nos daba clases a todas, ¿no? Las amigas y nos explicaba química o X estadística, lo que sea que estuviéramos llevando. Y nunca se me olvidaron una noche, estábamos mi hermana, una muy amiga de las dos y yo. Mi amiga, si no pasaba esa clase, reprobaba y ya le iban a correr. O sea, mi amiga ya estaba en la cuerda floja, pero ya estaba como dada por vencida. Y estábamos ahí como a la 1 de la mañana estudiando química.
Y me acuerdo que mi amiga ya de plano me dijo, no, ya, así Cari se volteó a escribir en el pizarrón y me dijo, yo ya, me rindo. Entonces yo cerré los ojos y me pintó unos puntitos en los párpados y estábamos divertidos porque Cari seguía dando su clase y no se daba cuenta que yo estaba dormida. Entonces se da cuenta y dice, ¿saben qué? Ya, ahí muere, pues tú vas a reprobar y tú, Cindy, pues que te vaya bien, ¿no? Le dije, no, por favor, Cari, haz mi examen. Entonces, pues digo, nunca lo había contado públicamente, pero nos cambiamos de... Cari siempre usaba aretes grandes, yo era más como de perlitas y demás. Entonces íbamos en el mismo grado, pero en diferentes salones, siempre nos habían tenido separadas. Y pues ya se metió a mi salón, hizo mi examen, yo me metí al suyo, tomé su clase y ya salimos y lo más chistoso fue típico la maestra de que felicidades a las mejores calificaciones y todas las del salón decían... Sí, no puede ser. Obviamente Claro. todas se dieron cuenta. Sí. Pero la verdad sí lo llegamos a hacer. Qué divertido. Oye, ¿y cómo? Bueno, ahora voy a saltar porque quiero saber cómo es que te invitan a integrarte como secretaria de Economía, o sea, cómo lo hizo el gobernador. Te sorprendió, supongo, porque estaba viendo alguna entrevista tuya anterior y no se ve que tenías la menor idea de que eso iba a ocurrir. No, Rodrigo, la verdad no. A ver, estoy súper agradecida, pero sí fue algo, te lo diría, completamente inesperado. Tuve un pequeño paso por la vida pública en el municipio. Ajá, como regidora, ¿no? Fui regidora, llevé la Comisión de Desarrollo Económico. Todo se ha ido ligando. Hablábamos ahorita de lo de San Francisco. Sí. A raíz de que dije, quiero estar en el sector de tecnología, hago esas prácticas en Plug and Play. Conozco a Bismarck. Ahí lo conoces. Lo conozco ese verano, sí. Que para los que a lo mejor no lo conocen, Bismarck Lepe, que es de Wazeline, el fundador, una gran historia. Lo he entrevistado nada más en radio, todavía me falta hacerlo en el broadcast. Sí. Sí, y la verdad es que un tipo muy inspirador porque es uno de estos mexicanos. Me dijo en la entrevista de radio entonces que pues se fue chiquito. Sus papás decidieron que era buena idea porque iba a tener acceso a una mejor educación. Así fue a Stanford, etcétera. Y se hizo esta gran empresa, creo que el empleado número 10 o 13, no me acuerdo, de Google. Fue de los primeros. Y pues una gran historia. Entonces un personaje muy importante en el mundo del emprendimiento y en el mundo de la tecnología global. ¿Y cómo lo conociste? Lo conocí, a ver, y aquí vuelve la magia de la vida. El tío de los niños que yo cuidaba era su VP de ventas. Cuando ve que yo estoy en San Francisco en el último verano antes de terminar mi carrera, me dice, Cindy, veo que te está gustando el tema de tecnología. Hay un mexicoamericano que quiero que vengas y conozcas. Se llama Bismarck. Yo no tenía idea quién era Bismarck en ese entonces. Y me acuerdo que me dijo, ven a la oficina, te invitamos a comer. Yo llego a la oficina, toco, me abre una persona joven con una playera, unos tenis. Ah, hola, mucho gusto. No me dijo quién era, nos ponemos a platicar y pues resulta que era Bismarck. Entonces me conoció como muy relajada. Sí. Yo si hubiera sabido, él es el CEO, probablemente hubiera estado nerviosa. Entonces así lo conozco. 10 años trabajé con él, Rodrigo. Fueron 10 años, la verdad, súper bonitos, donde juntos empezamos un proyecto que era la organización hermana de Wizeline para atraer empresas de tecnología. ¿Y entraste a trabajar a Wizeline o directamente a la...? Pues digamos que entré patrocinada por Wizeline, era empleada de Wizeline, pero mi tarea era empezar Startup GDL, que era esta organización. La visión de Bismarck era cómo traemos más empresas que estén creciendo rápido, más startups a Jalisco, y un poco su visión era cómo podemos traer las oportunidades que no tuvieron mi papá. Y su visión de su experiencia propia era aprende, emprende, que más gente esté expuesta a empresas de rápido crecimiento, que den equity, que después esas personas se pueden volver emprendedores, founders, inversionistas. O sea, cómo detonamos este círculo virtuoso a través de atraer inversión. Y si lo piensas, pues un empresario generoso, porque al final esas empresas le iban a competir por el talento, pero creo que él tiene una visión muy grande y para mí fue un privilegio. Hicimos 6 años eso, nos trajimos a muchas empresas, creamos cientos de empleos y las plantamos, yo digo, con nuestras manos en Jalisco. Y hoy muchas de esas empresas ahí siguen y han crecido muchísimo. O sea, la idea es que empresas del Silicon Valley se las llevaban a Jalisco y ahí aprovechaban todo el talento y potencial. Y eran empresas de todo el mundo, o sea, bueno, radicadas ahí, pero de todos los, diagnóstico de industria, digamos. No íbamos, simplemente era que fueran como en etapa serie A de financiamiento, que ya tuvieran obviamente algo de camino andado y que estuvieran buscando aprovechar dónde crecer un equipo de ingeniería. Y la verdad yo no tenía idea cuando empecé a hacer eso. O sea, pues yo estudié relaciones internacionales, yo no sabía de programas ni de lenguajes de programación ni nada,
pero la verdad fue padrísimo tener a alguien en mi vida que yo creo que me vio potencial, que me vio ganas y me dio una oportunidad. ¿Y cómo era su estilo de liderazgo? O sea, ¿qué le aprendiste a esa parte? Bismarck tiene un estilo, y ahora que me escucha a ver qué opina, pero dicen en inglés sink or swim. Prácticamente es nada o ahógate. Y su estilo a mí me parece, funciona muy bien para mí. De hecho, yo diría que el mío está así, también Ajá. lo aprendí mucho, que es, ahí hay un objetivo, te doy una visión, te doy las herramientas, pero tienes que llegar al objetivo. Tú defines el camino, ¿no? Si te vas caminando, corriendo o si, qué recursos. Y en el camino yo estoy aquí para lo que necesites. O sea, desde rebotar ideas, introducciones, estrategia. Y la verdad, a mí me parece que es súper padre porque es un modelo basado en confianza. Y cuando empezaste, pues, ¿cómo fue? Porque te da, pues supongo que un presupuesto y te dice, ve, reúnete, métete a los círculos del Silicon Valley, platica con ellos. ¿Y cómo tenías visibilidad viniendo de RI de la parte ingenieril de Jalisco? Es decir, ¿cómo tenías esa visibilidad? Porque tú dices, ok, ven a Jalisco, hay ingenieros, Ujú. pero tienes que saber cuáles ingenieros, ¿no? Y cómo los conectas con las universidades o etcétera. ¿Cómo hiciste eso? Pues lo que se nos ocurrió fue empezar a hacer eventos, Rodrigo, y en ese entonces era una época pues muy bonita donde había mucha comunidad en torno como al emprendimiento, a las ingenierías. Entonces lo que empezamos a hacer fue a través de su network traernos a gente súper guau, o sea, de los que me acuerdo, nos trajimos al director de ingeniería de Facebook, cuando Facebook, o sea, te estoy hablando de 2015, 2016, Sí. era así como wow, ¿no? La empresa. Nos trajimos al director de innovación de los Golden State Warriors, del equipo de básquetbol. Pues perfiles así, que no necesariamente era el típico perfil que venía, hacemos estos tech meetups, estos eventos de tecnología, poníamos cerveza, pizza, y esto muchas veces me lo patrocinaba Wiseland, pues porque también a ellos les podía servir pues, para Sí, dar visibilidad, network, para ajá. reclutar, para también dar a conocer su empresa. Hicimos eventos increíbles, la verdad, y eventos también me acuerdo una vez nos trajimos a un ingeniero de Google que estaba usando inteligencia artificial con un fotógrafo, desde ese entonces andamos con estos Sí. temas, al primer empleado, ¿sabes quién fue los primeros empleados de Google? El Chef Charlie, y nos trajimos a Chef Charlie, o sea, hicimos Sí. de todo. Y entonces me ayudó a empaparme de ese mundo. Yo creo que una de las herramientas que me dio la carrera, Rodrigo, no sé si coincides como RI, es aprender rápido, Sí. como sintetizar. Entonces como que fui aprendiendo lo más rápido que pude del medio para entonces ahora sí poder sentarme con un CTO, con un director de ingeniería y decirle, por esto te conviene Jalisco. Y algo también padre fue, empezamos a socializar esta visión de lo que queríamos hacer con Startup GDL en la comunidad, en la ciudad, en el estado. Y muchas empresas entendieron el valor, la visión, desde despachos de abogados, de contadores, empresas de tecnología. Entonces yo cada que traía una empresa me abrían las puertas de su empresa, empresas que también sabían que les iban a competir por el talento y demás, pero era cómo hacemos el pastel más grande en vez de que el pastel se quede Que del es muy del tamaño. Silicon Valley, ¿no? Sí, Además, eso, o sí, sea, sí, como sí. que el otro día escuchaba a alguno de ellos y decía, es que comparte tu idea, porque a veces los Mm, emprendedores son muy de guardar la idea porque es muy secreta y en realidad todo se define en la ejecución, sí, no en la gran idea. Todos tenemos muy buenas ideas. El asunto es, pocos las pueden ejecutar y te sí. beneficias más cuando la vas compartiendo en el ecosistema, no te la van a robar. De hecho, veía a Sam Altman antes de que fuera el Sam Altman que hoy conocemos y él decía, a nadie le importa, o sea, todo el mundo está muy ocupado haciendo su propia cosa. Si tú les cuentas tus ideas, a lo mejor te dan una buena retroalimentación, pero no te la van a robar porque la gente lista está haciendo su propia visión y suele ser así. Pero a veces todavía en México nos puede costar trabajo esa Mucho. parte del celo, ¿no? Totalmente. Y me he encontrado muchos emprendedores en el camino que justo me dicen eso. No, no te puedo decir, o casi te quieren hacer que firmes un NDA para que. Digo, no, no, no. Coincido, es un tema completo de ejecución. Claro. Oye, y de la parte de Guadalajara, porque yo me acuerdo que fui en el 2005 a ver empezaba en el periodismo y fui a Intel, que tiene su Ujú. campus allí, y era el Zapopan Valley, porque en ese entonces como que se generó un pequeño auge, Sí, que seguramente eso ayudaba porque alguien habría escuchado, o no sé si te tocó cuando estabas en esa posición, pero algún posicionamiento ya tenía Guadalajara desde entonces, ¿no? O sea, sí, sí, previo, sí. es realmente el estado que tiene más potencia en tecnología y electrónicos, diría yo. Sí, pues son décadas, Rodrigo, desde los 60 aproximadamente que empezó una base más electrónica, o sea, sobre todo un Motorola, Kodak, que llegan.
y después en los 90 fue donde llega HP, entonces se abre la puerta y llega pues Intel, Oracle y pues, muchas más. Yo creo que sí son décadas y eso hay que reconocerlo. Yo creo que la visión de Bismarck era, sobre todo cuando él pone, me acuerdo, nunca se me va a olvidar, cuando pone las oficinas de Wiseline en Guadalajara, primero era una oficinita en la Americana, que es como, no sé, la Condesa aquí o alguna de estas colonias así hipsters. Me acuerdo, había 2 baños, había que hacer, o sea, pero era divertido, era como una hermandad. Fue una época que recuerdo con muchísimo cariño, con todos éramos, no sé, 33 personas, algo así. Y obviamente la empresa fue creciendo, se fue institucionalizando, pero su primer oficina ya formal, fuera de la casita de Chapultepec, le puso todo el concepto Google. Y yo creo que fue de las primeras empresas, o sea, reconociendo un poco como esta evolución que ha tenido el ecosistema de la ciudad, fue una visión de ponerle desde cosas divertidas, desde una resbaladilla hasta decir aquí puede haber cervezas por si terminas, no sé, tienes que quedarte a programar hasta más tarde, puedes tomarte una cerveza, catering o sea, como que todas esas buenas prácticas digamos, desde una perspectiva del ambiente, pero también y sobre todo la que más importante me parece era, vamos a dar equity a los empleados o sea, para quien no conoce ese concepto es, pues en vez de obviamente te doy un sueldo competitivo, pero también te doy participación de la empresa, porque eres copropietario de esta empresa. Y si le va bien, no le va a ir bien nomás a los inversionistas, al CEO y al C-level, le va a ir bien a todos. Eso yo creo que fue un modelo súper disruptivo, que no necesariamente creo, tal vez no sé, aquí puedo estar diciendo algo incorrecto, pero creo que fue de las empresas más representativas que vinieron a traer como esa siguiente generación de beneficios, pero más allá de lo económico. ¿Y cuánto tiempo hiciste 6 años. 6 años. Fueron 6 años, Rodrigo. Y fue padre porque empezó con esto del soft landing, de atraer a las empresas, de explicarles cómo incorporarse. Y había que hacerlo sustentable. O sea, yo tenía la idea era que en 2 años más o menos pudiéramos volverlo algo que se parara por sí solo. Pensamos que iba a ser una organización sin fines de lucro. Inicialmente tuvimos, de hecho, empresarios que les platicamos la visión, que nos dieron un donativo, que ahora que lo veo, pues nos dieron como un seed funding, un capital semilla, porque después fue muy curioso que empezó a evolucionar y dije, oye, pues estos necesitan talento, pues ¿por qué no hacemos servicios de reclutamiento? Pues se los damos. Necesitan oficinas. Oye, Bismarck, tú tienes un piso en Wiseline que habían comprado no sé cuántos pisos en un edificio vacío. Le dije, ¿por qué no me lo subarriendas y luego yo puedo ahí poner a mis empresas que estamos trayendo? Entonces al final se volvió como un negocio hasta inmobiliario. Claro. Y lo curioso es que en la pandemia llega el 2020 y pues evidentemente era un momento muy incierto para estar trayendo empresas, todo el mundo estaba viendo qué iba a pasar con el mundo y se nos acerca una desarrolladora inmobiliaria y dice, me interesa muchísimo tu portafolio de empresas que están ahí, porque era como una visión de oficinas, pero muy enfocadas para este tipo de sector. Y ese fue el fin de Startup GDL. Se hace una... O sea, la compra... Pues más que... fue una especie de fusión. Se empezó una nueva empresa. Y ahí llega el siguiente capítulo de mi vida. Y la pregunta era cómo llegué a ser secretaria, pero todo esto... Vamos muy bien, está perfecto porque va está muy bien explicado y de ahí te lanzas a tu propia startup, ¿no? Sí, bueno, pasan 2 cosas. Algo que no dije es, estas empresas que estábamos trayendo, la mayoría llegaban a Zapopan. Ahí conozco, en ese entonces, quien es hoy el gobernador, era el alcalde. Ahí está el vínculo. Ahí está el vínculo. Y también el vínculo con mi esposo. Ahí lo conocí. Ahí lo conoce. Él trabajaba en el equipo de Zapopan y entonces cuando empezamos a trabajar juntos, Startup GDL con Zapopan, pues conozco a quien hoy es el gobernador. En ese entonces, pues mi esposo era parte del equipo del municipio, también lo conozco. Y llega la pandemia y pasan 2 cosas. El gobernador, bueno, en ese entonces era el alcalde de Zapopan, se va de alcalde a Guadalajara. Ajá. Su jefe de gabinete se lanza para ser el siguiente alcalde, que es hoy Juan José Frangé, y Juan José me invita. Y me acuerdo que yo dije, híjole, pues, no sé, me acuerdo cuando me invitó, yo me acuerdo que dije, la verdad, no sé si yo estoy pensando en la vida pública. Y en ese entonces Bismarck tiene una idea de esta nueva startup. Entonces se me abren 2 puertas y dije, pues vamos tratando de hacer las 2. Entonces de día me volví regidora y de tarde-noche emprendedora. Qué interesante. ¿Y cómo fue la parte de regidora? Porque esa es volver a aprender un mundo totalmente nuevo, porque sí es muy distinto. O sea, por ejemplo, cuando Elon Musk ahora tenía lo de Doge, yo decía, ¿y obvio que iba a fracasar? Y lo sabía porque la ejecución empresarial y cómo se opera, y más un emprendedor, no tiene nada que ver
con la parte de la administración pública. Y aunque seas ultra listo, no se resuelve así. Hay 18 cosas que tienes que entender, que son horas de vuelo. ¿Cómo fue en tu caso? A ver, y para empezar, qué locura fue eso de Dodge. Bendito Sí, sea sí, Dios que qué ya bueno saca. que se dedica a otras cosas. Sí. Que ahora estaba leyendo una nota de qué pasó después de que se fue un desastre. ¿Ah, sí? Sí, o sea, porque se quedaron muchos de sus ex empleados pues en el Dodge. ¿Sigue Y no sé qué- existiendo? O sea, no la... Pues no, como que todos trataron de asimilarse y hay pedacitos, pero Ay, como es poder por poder, porque eso es lo que pasa en los gobiernos, es quien se reparte como el presupuesto. Ese es el nombre del juego. Y entonces, pues ahí varios trataron de acomodarse, pero aquello, pues claramente no funcionó. No, era una locura lo que estaban. A ver, y que era como una visión empresarial. ¿Qué hace un empresario? Sí. Pues llegas, ¿dónde corto ¿Qué hizo en pasto? Twitter, no? Se llegó, cortó todo, sobrevivió y pues sí, en Twitter funciona. Sí. En el gobierno no va a funcionar jamás así. No, O no. creo. No, coincido. Coincido por completo. Y para mí fue una experiencia, Rodrigo, muy bonita. La verdad es que tenía yo cercanía al municipio a través de mi esposo y la verdad es que siempre le he tenido muchísimo cariño a Zapopan, porque pues han sido ya pues más de 10 años de estar trabajando codo a codo, pero generalmente desde lo privado. Claro. Y ahora esa experiencia de entrar, de vivirlo desde dentro, yo creo que los gobiernos municipales, pues primero, no es el nivel más cercano con las personas, es tu basura, son tus parques, pues son los servicios públicos. Y como regidor, pues estás en un rol no tan ejecutivo, lo cual agradezco hoy que se haya dado así, porque si hubiera tenido 2 puestos ejecutivos, no lo hubiera logrado y hubiera quedado mal en algún lugar, no lo hubiera incluso tomado. Como regidor es una dinámica más, si tú quieres, entre comillas, legislativa, aunque no, pero podría ser algo parecido, como un símil tal vez a un diputado, sí. Nada más a nivel municipal, eres responsable de aprobar y revisar el presupuesto, etcétera. Yo me clavé mucho en temas de mejora regulatoria, o sea, si no podía meterme a la velocidad y a ese tipo de cosas, nunca se me va a olvidar que una vez estaba en un comité que era el de giros, como donde pasan los moteles, los bares, los giros complicados, y tienen que pasar como por una revisión de un comité especial. Y nunca se me olvidó que había una startup, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una de las, ya de hecho no sé ni qué les pasó, pero era como estas de delivery, tipo Rappi. Y lo veo en el comité de giros y dije, pero ¿por qué están aquí ellos? Yo los conozco perfecto, es una startup, etcétera. Es que venden alcohol y yo decía, sí, pero es botella cerrada. Entonces no es al consumo, porque los tenemos al lado de los moteles y de los bares cuando esto es un tema de una plataforma de tecnología que como que ahí me despertó el chip de entender y dije, a ver, ¿qué podemos hacer? Entonces empecé a meterme mucho en llevaba a la Comisión de Desarrollo Económico, cómo podíamos hacer agendas de simplificación, de agilizar. Por ahí me metí mucho, me metí también, es un municipio con mucha actividad internacional, con mucha proyección, entonces también agarré como internacionalista esa agenda. Y te diría en general, Rodrigo, fue una experiencia súper bonita porque te ayuda a entender cómo funciona tu ciudad, independientemente de lo poco o mucho que haya podido aportar. Para mí fue una experiencia entender cómo funciona el pleno, el cabildo, el presupuesto. Y además eras, pues yo creo que de las más jóvenes, ¿no? Sí, aunque sí había mucha gente joven. Algo que el presidente Frangé le gusta mucho, yo creo que es trabajar con gente joven. Es pues alguien que impulsa mucho a mujeres. Éramos muchas mujeres y yo creo que había por lo menos, de lo que me acuerdo, 3 o 4 de mi edad. Ah, bien. Sí, que es interesante porque sí que a nivel nacional Jalisco se ha convertido, o sea, cuando uno ve los cuadros más jóvenes, te gustan o no, o sea, pensaba en fin, pues son jóvenes, ¿no? Y en otros estados no es tan fácil, o sea, ves, el promedio de edad es más alto. Sí, y yo creo que, a ver, no sé si coincides conmigo, Rodrigo, yo creo que esa es una de mis agendas, de hecho, se ha vuelto una agenda para mí pensar que es tiempo de los jóvenes, además de las mujeres. Para mí fue una grandísima oportunidad y poder estar con otra gente joven, pues ayuda obviamente, claro, ¿no? A que sea mucho más dinámico. Entre esos jóvenes había unos más polémicos que otros, pero en fin, lo que te quiero decir es que fue una experiencia padrísima y a la par estaba empezando mi salud. Yo no empecé como founder, empecé como empleada, que fue uno de los... No. ¿Qué hacían en Mi Salud? Fue retroactivo, ahorita te cuento. A ver, ponía el tema de la pandemia porque justo por eso nace. Nos damos cuenta que la población latina en Estados Unidos, que esto es un dato que no sé si todos sepan, es la mayoría más grande. No son... Podríamos pensar a veces, no, son los asiáticos o son los negros, no, son los latinos. Y representan 20% de la población y es la que está creciendo más rápido.
Y nos dimos cuenta en la pandemia, su tasa de mortalidad y de contagio de COVID era del doble al triple que un no latino. Entonces, algo estaba mal, ¿no? Entonces, como que esto empezó a burbujear y nos dimos cuenta de algo que no era el hilo negro. Es un sistema sumamente complejo, caro, complicado de navegar. Si no hablas el idioma, allá funciona muy diferente a lo que tenemos aquí en México, ¿no? Podemos quejarnos mucho aquí en México, pero la realidad es que aquí puedes ir a una farmacia similares, tienes el IMSS, tienes muchas cosas que allá funcionan de manera muy distinta. Entonces, la visión era cómo podemos aprovechar la base de médicos que tenemos en México, sobre todo si tú piensas en estados como Jalisco está pues, la UDG, el TEC, en fin, hay la Autónoma, escuelas de medicina que tenemos, no hay un déficit de doctores. Y lo contrario en Estados Unidos, su población está envejeciendo, eso genera una presión en el sistema de salud, lo vuelve todavía más caro y se vuelve sumamente complicado. Entonces, en resumen, lo que hace Mi Salud, hicimos una plataforma de telemedicina, hoy obviamente utilizando ya inteligencia artificial, con la intención de poder poner un sistema de salud paralelo que ayudara a la población latina a integrarse al sistema de salud americano, ¿no? Obviamente es bilingüe, pero primero en español. Y sobre todo, Rodrigo, para mí de las cosas más interesantes era la cultura. A veces no entendemos el peso que tiene la cultura, pero yo decía el otro día en una conferencia, imagínate que vas con un doctor chino y te dice, toma caldo de rana, pues probablemente no te lo vas a tomar, o dices, no me entiende, no entiende mi cultura, que aquí tenemos 10 de mayo y Día de Muertos y comes pan de muertos. Y esa cultura juega un rol importantísimo en la confianza entre el paciente y el doctor y las posibilidades de que realmente el paciente se adhiera al tratamiento que indique el doctor. Entonces, empezamos a trabajar con la población latina. Inicialmente era B2C, íbamos directo al consumidor. No fue por ahí, hicimos un cambio. Y es ahí donde levanto la mano y dije, oye, Bismarck, nada más una pregunta. Me acuerdo que le platiqué con él y dije, la próxima vez que empieces una empresa, quisiera pues que me consideres como co-founder. ¿Qué me falta? O sea, ¿qué tengo que hacer para estar ahí? Porque yo siento que pues yo aporté a esta empresa desde que era un PowerPoint, ahí estaba, y súper agradecida que me hubieran tomado en cuenta desde el inicio. Y se quedó pensando y me dijo, no, de hecho sí, tú ayudaste a fundar esta empresa, te vamos a hacer cofundadora retroactivamente. Ah, qué bien. Pero ahí siempre lo digo cuando puedo, el valor de levantar la mano, ¿no? Y a veces si no dice uno las cosas, pues no esperes a veces que tal vez para ellos pensaron que para mí no importaba, pero los títulos o no lo habían visto, ¿no? O no lo habían visto, exacto. ¿Y cómo veías las diferencias o cuando les tocó? Porque no es lo mismo la población mexicana que dentro de esta minoría que es la más grande. Los mexicanos somos somos más, ¿no? Sí. Digamos, hay mucho centroamericano, mexicano, obviamente venezolano, y cada uno tiene dinámicas culturales muy distintas. Y atenderlos como un solo grupo es interesante. Supongo que al principio estaban más sobre mexicanos, pero ¿cómo era esa parte de ver la diáspora latina en los Estados Unidos? Totalmente, gracias por esa pregunta, Rodrigo, porque sí nos pasó, latino no es un monolito, o sea, es muy diverso, es un mosaico. Sí empezamos con los mexicanos, pues porque era lo que entendíamos. El equipo de inicio es con doctores mexicanos. El modelo es, tú hablas, te conectas a través de la plataforma, hablas con un doctor mexicano que no se le puede, aunque sea un doctor, le decimos coach de salud y no te puede recetar, ni prescribir, ni diagnosticar, aunque tuviera la posibilidad de hacerlo y el entrenamiento, porque legalmente y regulatoriamente el modelo no da. Sí. Entonces, ese coach te enlaza, toma prácticamente el 80% de tu consulta y después te enlaza con un médico en Estados Unidos que habla español y que ya, digamos, valida lo que ya puso el coach. Y ese médico es quien con su licencia en ese estado, en California o en Texas, en Florida, te dice, Rodrigo, tú tienes esto y te vas a tomar esto. Entonces iniciamos probando como una startup el concepto, si la gente lo iba a usar, si les gustaba. Empezamos con los mexicanos, la visión ha sido hacia adelante, poder ir contratando tanto coaches como doctores que puedan ser de diferentes nacionalidades. ¿Y contratan al doctor o más bien son como un marketplace? Porque pues tú ya tienes buena parte avanzado y al doctor le llega una consulta muy bien perfilada, que es dinero en efectivo, digamos, ¿no? O sea, Sí. para un doctor allá en Estados Unidos le conviene, obviamente esta parte, algo pagará, digamos, el que está contactando la plataforma, que no debe ser tanto porque las economías de escala, etcétera. ¿Y entonces no contratan a los doctores o cómo funciona? No, sí los contratamos en el modelo porque hay un alto riesgo de compliance. O sea, si fuera un marketplace y Juan de las Cuerdas se conecta mañana y hace la consulta como esa persona cree,
hay un alto riesgo de que... O sea, contratan allá y acá. Sí, acá trabajan full time los del lado de México o en su momento de Latinoamérica. En Estados Unidos sí trabajaban más bien por horas, o sea, no eran doctores de tiempo completo. Pero algo bien importante, Rodrigo, es tiene que haber confianza tienen que trabajar como equipo. Porque si el doctor de Estados Unidos no confía en lo que dijo el coach, entonces el modelo no hace sentido porque va a volver a tomar otra consulta y tus costos se van para arriba. Claro. Entonces era importante para nosotros que hubiera confianza, que trabajaran en equipo, que se conocieran. Y AI nos permitió mucho, o sea, poner inteligencia artificial detrás de poder hacer ciertas cosas que construyeran en esa confianza, que cuidaran mucho cómo están redactadas las notas que ve el paciente, por ejemplo, para evitar que lo que puso el coach caiga en el supuesto de un diagnóstico, cómo podemos agilizarlas, etcétera. Entonces, la verdad es un modelo súper bonito y sobre todo, volviendo a los RIs que queremos cambiar el mundo, me di cuenta que estaba teniendo un impacto que difícilmente iba a tener tal vez en otras plataformas. O sea, íbamos en sitio a las empresas, empezamos a trabajar sobre todo con empresas de agricultura y lo que les decíamos era, yo me acuerdo, yo llevaba ventas y le preguntaba a las empresas, ¿qué es lo que te genera más costos en tu cubeta de salud? Sí. Y era que sus empleados iban a la sala de emergencias porque no sabían usar el sistema, no tenían un primary care designado. O sea, ya tú tienes que tener un doctor de cabecera y luego ese doctor de cabecera te va derivando. Y muchos de ellos ni siquiera tenían al doctor de cabecera establecido, no hablaban el idioma, etc., etc. ¿Y qué terminaba pasando? Ponle que tenían una condición crónica y algo les pasaba y pues terminaban en la sala de emergencias o terminaban faltando el trabajo porque no querían ir a la sala de emergencias. Eso era costo de productividad, costos para la empresa. Entonces lo que le decíamos era, préstame a tu empleado 10 minutos, vamos a ir en sitio, le vamos a tomar sus vitales, muestras de sangre. Entonces yo puedo saber de tus 5,000 empleados, identificamos al 40%, generalmente era más del 50%, Rodrigo, con 1, 2 o hasta 3 enfermedades crónicas. Wow. Y el dato que para mí era todavía más impresionante era cuántos de ellos sabían que la tenían, pero la tenían descontrolada. Claro. Decían, tengo diabetes, sí, pero me echo una coca y me pongo a chambear y se me quita. Entonces nos llegó a tocar casos de personas que les tomábamos la presión, llevábamos un equipo médico al sitio y el doctor le decía, señor, si tiene que ir ahorita a la sala de emergencia, le puede dar un infarto. Y nos decía, no, me puse nervioso, o es que me tomé una coca y se me... No. Entonces nos empezamos a dar cuenta que realmente le podemos cambiar la vida a las personas y a sus familias con una solución que pues al final nace como una empresa, pero una empresa que tiene un gran impacto. Y por eso vuelve B2B, porque entonces son las empresas las que amortizan un poco el costo. Así es. Y ahora una pregunta, ¿por qué no fue al sector servicios? Porque ahora que te escuchaba y decía, ¿por qué? Porque obviamente en la pandemia pasaron dos cosas. Sí. Solo teníamos un tema que abordar todos los periodistas fuera de negocio o lo que fuera. Yo veía a Hugo López-Gatell puntual 7 de la noche. Era una tortura psicológica, pero... todo lo que hemos pasado. Todo lo que pasamos. Pero lo cierto es que me daba, o sea, cuando veía los datos de Estados Unidos y que se morían más los mexicoamericanos y los latinos, pues decías que estaban en el sector servicio, porque obviamente cuando veía las remesas, pues subieron, la tasa de empleo, a pesar de que en Estados Unidos al principio en la recesión, pues subió, pero no, necesitabas manos, y esas manos, ¿cuáles eran? Pues las mexicanas o de latinos. Sí. Y entonces pues te mueres más porque estás más... Exacto. Estás expuesto, no te puedes trabajar en tu casa. Pero me llama la atención que fueron al sector agrícola, que yo pensaría que, pues como estás en entornos más abiertos, etcétera, te mueres, o sea, te contagias menos. Pero ¿cómo fue esa...? A ver, te voy a ser sincera, fue un poco coyuntural. O sea, primero sí lo que decidimos era a qué estados íbamos a ir primero. Y nuestra apuesta era los estados con mayor población latina. Empezamos en California, Texas y Florida. Y ahora me han dicho que en donde han tenido más tracción son en los estados del este, porque ahí sí no hay... Como sea, en California, pues te cruzas, te vas a Tijuana, ¿no? Los que están en la frontera. O hay tanta población latina que ya hay ciertas farmacias para latinos, tipo de esas cosas. Pero en otros estados donde no hay tanta población, hemos visto que ahí realmente hay mucho más engagement porque no hay otra alternativa. Empezamos en geografía así, y en cuanto a sector, no lo teníamos necesariamente tan claro. O sea, sabíamos que teníamos que ir por las industrias que tenían una concentración alta de latinos, y el de la agricultura, la construcción y la hospitalidad son las top 3. Claro. ¿Por qué empezamos en agricultura? La verdad es que fue un poco de suerte.
dimos, una de nuestras inversionistas conocía a través de, ¿cómo se llaman estos grupos? Como YPO, uno de estos grupos de empresarios, conocía al dueño y CEO de una de las empresas de agricultura, de las más grandes, de las más, o sea, yo ni siquiera había dimensionado el tamaño de la empresa. Y le mandó un correo, me dijo, te lo voy a presentar. Hablo con él y me dice, te voy a presentar. Y resulta que su esposa era la que llevaba todos los beneficios de toda la empresa. Me acuerdo que le hablé por teléfono, le platiqué, y una tipaza me dijo, hay que probarlo. Y nos dio la oportunidad de probarlo. Y esa cuenta fue, te diría, el antes y el después de la empresa. O sea, ahí empezamos a crecer muchísimo en todos los sentidos, en usuarios, en revenue, en todo. Y por eso... Ahora hay que hacer una que se llame Mi Abogado, ¿no? Porque de verdad, los pobres mexicanos y latinos que están allá necesitan un abogado urgente. No, es una locura. Y un contacto, digamos, a que le pudieras hablar, si alguien nos está escuchando que haga o alguien de Mi Salud que lo haga, porque yo creo que hay mucho valor ahí, ¿no? Sí. Y habrá muchas situaciones ambivalentes en donde no sabes que tienes derechos y puedes recurrir a ellos, y si alguien te asesora en español, pues eso te va a ayudar. Es toda la diferencia. Y la confianza. Yo creo que estábamos en el negocio, yo siempre lo decía, estamos en el negocio de la confianza. O sea, si tú no confías en tu abogado o en tu doctor, pues, o te está traduciendo tu hijo que tiene 6 años, pues que... Oye, ¿y ahí qué tal de aparente es, y ahora que estás al frente de la Secretaría de Economía? Pues obviamente una oportunidad bien grande que hay en México, pues es el turismo médico. Que además alcanza a ver la estructura de costos allá con la visibilidad que tuvieron. Sí. Sabes lo que tenemos de este lado, muy bien, clase mundial, pero además tenemos una gran fortaleza turística como país, obviamente Jalisco la tiene. Y entonces, pues son conectar dos puntos, ¿no? Totalmente. Y sé ahora que está o sea, los mexicanos que vienen allá, pues luego vienen acá porque es más barato, tienes atención de primera, pero además en tu idioma y con confianza. Pero incluso los anglosajones o digamos otros grupos en Estados Unidos pueden encontrar en México un gran lugar. Ay, Rodrigo, le picaste a uno de mis botones. Es uno de mis temas. Sí, claro. Sí, a ver, es una de las grandes agendas que he propuesto y se me hizo muy padre ver con otros secretarios, por ejemplo, el de Baja California, el de Yucatán, que por cierto es otro muy joven, Milo Barrera. Ya van varios estados que hemos estado hablando de esto. ¿Cómo veo yo la oportunidad? Tiene 3 aristas. Bueno, primero estamos enfocados en Jalisco, en sector salud, puede ser farma, dispositivos médicos. Y el tercero es este gran grupo que es turismo médico, definitivamente, tanto como dices, para connacionales que vienen a hacerse algún tratamiento. Lo que hemos visto es que los estados del norte, sobre todo, por ejemplo, Tijuana, tiene un mercado ya muy definido. O sea, ahí tú lo has visto, ¿no? Es el dental, van al oculista, es ese tipo de cosas. Pero creo que da para mucho más. Un americano que viene y se hace un tratamiento en México se ahorra entre el 50 al 70% de lo que le costaría en Estados Unidos. Entonces podemos pensar cuántos problemas no hay allá como obesidad y por qué el GLP-1 y todo esto está en los Ozempic que explotan, ¿no? O sea, ese puede ser un gran nicho. Pero es todo el tema efectivamente de turismo médico y va muy ligado a lo que hablábamos al inicio en esta parte de Mi Salud. Hay una falta de médicos importante y tienen proyectado para el 2030 van a faltarles más de 100,000 y pico doctores cuando su población está envejeciendo. O sea, algo se tiene que hacer. Y crónico-degenerativas va en ascenso porque junto con México lamentablemente somos de los primeros lugares en obesidad y está acompañado de un montón de padecimientos, ¿no? Entonces los van a tener y lo van a demandar. Exactamente. O sea, la matemática no falla. No, exacto. Lo deben tener claro relativamente, ¿no? Yo pienso que sí, pero es un problema donde tienen a los PBMs, que son estos Pharmacy Management, algo no me acuerdo ni qué era, pero eran como estos jugadores intermedios entre las farmacias, las farmacéuticas. Es un mundo muy complejo. Yo creo que ahí hay una oportunidad grandísima. Hemos visto también el tema del retiro, por ejemplo. En Jalisco tenemos alrededor del lago de Chapala una diáspora, es la diáspora más grande de canadienses y americanos. El otro día fui a dar una conferencia en inglés. ¿Qué tal? Casi te cobran en dólares y te piden pasaporte. No, buenísimo, la verdad, porque eran muchos retirados, gente muy valiosa además. Además hay mucho talento. Me acuerdo uno que me decía, yo tengo una regla para retirarme, que haya un hospital a 15 minutos, que haya sol, que sea un núcleo urbano no muy grande, ya no me acuerdo cuál era su regla, pero pues no sé, 50,000 o algo así. Y que hay un núcleo urbano muy grande cerca. Y era ideal. Y me pareció muy sabio. Un día a lo mejor lo retomo cuando ya me voy a retirar. ¿Dónde voy a ir a vivir? A ver, te vienes a Chapala, Rodrigo. Exactamente. Porque no, la verdad es que es una comunidad bien importante, ¿no? Ahí. Y es un tema justo. Ahí se han puesto ya muchas casas de retiro, hospitalitos, clínicas.
Yo creo que el Retiro tiene una posibilidad interesante. Y otra que yo no traía en mi radar, pero también me explicaron que es parte de este grupo, es todo el tema de wellness, que es más, ese sí es más turístico, ¿no? Sí. Que vas, sobre todo en las personas que están buscando, no sé, retiros de 15 días de yoga o de X o Y, pero son 3 aristas que vemos ahí y definitivamente en Jalisco yo digo, a ver, ¿a quién no le gustaría recuperarse de una cirugía con vista al mar, Sí. con unos mariscos frescos y con una hospitalidad de un jalisciense? Pues hay una oportunidad grandísima. Claro, no, y luego creo que es cómo conectar, porque el otro día justo entrevistaba aquí en el podcast a Pedro Maldonado, que es el director de Amazon Business, que es un mexicano que se fue por alguna razón. ¡Ay, lo conozco! Sí, Sí, lo estuvo en CVS, conozco. me Sí, parece. sí, sí, Y él sí. veía las farmacias para latinos, Ujú. porque son diferentes, o sea, se acomodan distintos, los productos son distintos, lo descubrió y ya no me acuerdo si era con él, pero platicábamos que a las farmas o sea, las grandes corporaciones de Estados Unidos incluso les puede convenir, porque si tú tienes una estructura de costos más ágil, tu precio baja, tienes Ujú. más clientes, pero hay que verlo como que estructuralmente en términos de cómo nos conectamos con su pues presión de Wall Street, Sí, en términos de cómo les reduce la estructura de costos, y acá tenemos una parte súper ganadora, y la escala pues ya crece muchísimo. muchísimo. Claro, necesitamos seguridad y una serie de cosas, ¿no? Como Ujú. país. Que yo creo, Rodrigo, hablando de un tema de coyuntura, ¿qué tema más importante para el TEMEC? O sea, yo creo Sí. que estamos muchos, hicimos una consulta en el Estado y obviamente todo el mundo está buscando cuidar el status quo de sus industrias y de cómo lo están, lo cual me parece muy bien. Pero también yo he hablado mucho de cómo ampliamos la agenda, o sea, cómo también le damos al secretario Ebrard otras cartas, y esta en particular, yo creo que es una agenda que la van a necesitar y que pienso que valdría la pena, que debería de ser un capítulo casi en sí mismo, porque entonces, ¿cómo le haces para que las aseguradoras, desde pues, todos los recortes que han tenido ahora, Medicaid, Medicare, cuánta gente se va a quedar fuera sin servicios de salud? En fin, yo creo que debería ser uno de los temas centrales en la agenda de colaboración entre Estados Unidos, México y Canadá. Sí, ahora me acordé de Álvaro Rodríguez que estuvo acá de Ignea, a lo Ujú. mejor lo conoces. Es inversionista en mi salud, ya puedo decir. Guau, tipo listo, claramente. Es muy, muy listo. Y le preguntaba justo a Álvaro cuando estaba acá, le decía, oye Álvaro, ¿pero por qué Estados Unidos no se da cuenta del enorme potencial que tiene México? Y me decía, bueno, pues lo que ya sabemos, porque los mexicanos somos muy malos para promovernos allá, uno, pero, y creo que ahí está la clave, decía, no hemos logrado apelar a su codicia, porque no lo van a hacer por visionarios necesariamente, sino porque pues si tú le ayudas en la estructura de costos, automáticamente tiene sentido y ahí lo descubren. Y yo siempre he pensado que si, por ejemplo, en un estado como Jalisco, como Nuevo León, como Querétaro, Guanajuato, en fin, son varios. Hay otros que tienen otra dinámica y hay que verla distinto. Pero si crecen, como ha crecido en España, por ejemplo, que parece que está muy lejos de México, pero en realidad no tanto. O sea, fácilmente podríamos ser una España. Quizás te diría 3/4 partes de Corea del Sur, que has estado en Asia también, y ahorita te quiero preguntar qué has visto. Súbitamente se les materializa a Estados Unidos, otro paisote Sí. de consumo grande, y a lo mejor no vamos a ser un California o Texas en términos de la demanda agregada, pero sí de repente tienes un Florida, pero de 1.900.000 kilómetros cuadrados. Ujú. Y en la medida en que lo pudiesen ver ellos, claro, nosotros tenemos que trabajar un montón para que tengamos las precondiciones, seguridad, en fin, varias cosas. Pero por otro lado, pues imagínate, sería muy bueno para ellos geopolíticamente y sería un gran negocio para todos. A nosotros habría negocios como ya los tenemos hoy y sería súper ganador, pero no sé por qué no hemos sido muy buenos los mexicanos en saber entender que por eso me interesa mucho lo de Bismarck y lo que aprendiste ahí, porque a veces la forma de cómo llegas, cómo hablaste con esta señora, cómo te planteaste, ya tenías una serie de códigos y puedes hablarles bien a los estadounidenses y Sí, poder hacer esas alianzas que generan un montón de valor. totalmente, no, coincido. Y yo creo, Rodrigo, que a veces estamos muy casados y pues por obvias razones, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Jalisco es 86% de todas nuestras exportaciones son Estados Unidos y Canadá. Y de nuestros mayores inversionistas son Estados Unidos y Canadá, lo cual hace todo el sentido. Geográficamente estamos pegados. Pero yo sí coincido en que primero necesitamos contar mejor nuestra historia como mexicanos. Yo creo que a veces Netflix y ese tipo de producciones no ayuda cuando nos pintan, porque pues tú has visto el efecto, ¿no? Fórmula 1 o Tour de France, ¿cuánto ha crecido
la afición a raíz de documentales. O sea, yo creo que sí es importante que hagamos un trabajo en contar lo que sí hay, lo que sí está sucediendo, y me encantó eso de apelar a su codicia, porque sí es cierto. Sí, no, pues es que así de buenos no lo van a hacer como nadie, ningún humano, somos codiciosos todos, pero si apelas a la codicia. Y otra parte bien interesante de Jalisco es, porque pues voy mucho al estado, etcétera, he logrado conocer, es la parte de audiovisual, ¿no? Sí. Que eso también es súper potente, ahí hay otra gran área de crecimiento, Ujú. pero siempre he pensado justo qué malos somos para contarnos nuestras historias, porque pues la última, por lo menos que yo recuerde, visión de México para México, pues Amores Perros, sí, no era muy bonita. O sea, nos cuesta un trabajo contarnos las historias, por ejemplo, el astronauta, Saúl Hernández, Ay, lo acabo de conocer. qué gran historia, ¿no? No, sí. Tipazo, Sí. brillante. Pero te la contó un estadounidense. Coco te la contó un estadounidense. Entonces, ¿cómo lograr, pero Jalisco, que es una potencia audiovisual, porque lo es, Ujú. cómo lograr contarnos nuestras historias para nosotros mismos y luego proyectarlas, ¿no? Que creo que eso nos ayudaría un montón desde películas, porque, pues como dices, hoy, por ejemplo, que estamos en el tema de las burbujas de la inteligencia artificial, Hay que hablar de eso. la referencia es La Gran Apuesta, Sí. un libro que escribió Michael Lewis por una película, y entonces todos conocemos a Michael Burry, que es Christian Bale. Nadie sabe cuál es la cara de Michael Burry, ¿no? El que está diciendo que a lo mejor hay una burbuja. Y entonces la potencia de cuando cuentas tu historia tú y la cuentas bien. Ujú. Y con una voz segura, con una voz... No, coincido por completo. Yo creo que sí tenemos una tarea pendiente, pero creo que tenemos una buena oportunidad, Rodrigo. México está de moda y esto, la verdad, lo creo. Fíjate cuánta gente... Ahorita estaba leyendo una noticia de cuánto ha crecido el idioma español en China. No me acuerdo el dato así exacto, pero es un crecimiento importante. Viene el Mundial el año que entra. Sí. Se esperan 5.5 millones de visitantes en el país. Y yo sí creo que México, o sea, por lo que veo, pues está de moda, ¿no? Entonces sí creo que puede ser una ventana que si la sabemos capturar bien, justo a través desde nuestra industria audiovisual, desde... Yo a veces veo cosas, Rodrigo, he visitado mucho el estado, me he metido mucho a las regiones. Son 12 regiones, somos 125 municipios. Y en verdad a veces veo lugares que digo, qué lugar tan maravilloso. Y ¿Cuál es uno, por cierto? O sea, ¿a dónde tenemos que ir? pues a ver, Que no es tan famoso. por ejemplo, en Cocula, es un pueblo mágico. De ahí viene el mariachi. Y o sea, mucha gente no sabe eso, pero No. Cocula y el presidente principal trae acá unas ideas de poner así como unos balconcitos, mariachi. algo así como, pero temas culturales, o Concepción de Buenos Aires. Yo, la verdad, nunca había ido a ese municipio. Hacen una feria grandísima de aguacate. Probé todo lo que jamás me hubiera imaginado de sus variantes del aguacate, nieve de aguacate, pan de aguacate. O sea, me daban, yo así ubicas como película Sí, sí. que ya no me cabía así en las manos y yo decía, ya no puedo comer una cosa más de aguacate. Pero como que mi takeaway fue, hay tanta riqueza con un potencial tan grande, pero estamos así como en la última milla. O sea, ¿cómo llevamos eso realmente al...? No tengo la respuesta, pero te diría que es algo que me despertó un cariño. Si algo me ha llevado de este puesto, Rodrigo, ha sido un cariño por las cosas, y lo digo de corazón, hechas aquí. O sea, lo local. Sí. Mi mamá viene del norte, mi mamá es de Mexicali. Y yo crecí muy influenciada por el otro lado, ¿no? Como le dicen allá en el norte, el otro lado. Sí. Y para mí siempre teníamos que ir al otro lado para comprar nuestra ropa, o al otro lado para ir de vacaciones, o al otro lado. Entonces yo siempre como que crecí con esta visión que lo mejor estaba en el otro lado. Y ahora, 34 años después, y obviamente bajo lo que he ido creciendo y aprendiendo y demás, la verdad es que digo, tenemos cosas tan maravillosas, artesanías preciosas, o sea, cosas que de verdad digo, ¿cómo le puedo hacer para que el mundo, o empezando por los de la casa, los mexicanos, realmente podamos valorar mucho más las cosas que están hechas aquí, que a veces compras y fácilmente pues, puedes comprar en un e-commerce o lo que sea, y no te das el tiempo realmente de empezar a visitar otros municipios o empezar a comprar más local. Ha sido lo que me ha despertado un cariño que nunca me hubiera imaginado. Sí, es entrañable. ¿Y cómo fue que te invita el gobernador Pablo Lemus? Te invita y luego cómo fue la decisión. Porque obviamente, pues pasa de un mundo apasionante que además, algo bien interesante en el mundo empresarial y más como RI, que eso es lo que a mí me llevó, por ejemplo, al periodismo de negocios. O sea, porque al principio pues yo decía, ya sabía que quería ser periodista,
Pero el de la política dije, no, hombre, es aburridísimo. Todo es cíclico, siempre pasa lo mismo, son las mismas historias, es una flojera. Y cuando descubrí el periodismo empresarial, dije, wow, aquí las cosas sí avanzan. Y además se miden y entonces es otra dinámica. Y es lo mismo, ¿no? O sea, por un lado, pues cuando estás en una empresa, y más en una como la que estabas, pues le salvaste la vida a personas. Es real, ¿no? O sea, y tú dices, bueno, pues ahora crecemos al noreste de Estados Unidos y le vamos a salvar la vida a otras personas que a lo mejor, y además si se te ocurre mi abogado, pues a lo mejor ayudas a una situación, ¿no? Y en el gobierno también tienes mucha trascendencia, pero es distinto. ¿Cómo fue esa decisión? Fue difícil. A ver, y fue la primera pregunta que me hiciste y dimos un gran Sí, rodeo no, pero para está llegar. padrísimo. Pero pues lo conocí siendo alcalde, llega ahora a ser el gobernador. Cuando era gobernador electo estaba armando su equipo y recibo una llamada el día de mi cumpleaños del presidente Frangé, que de alguna manera creo que estaba ayudando a pensar en los perfiles. Pues yo trabajé con él cuando fui regidora, pues siempre llevé muy buena, y la verdad es que me quedé siempre en relación y cercano con ellos, pero nunca, jamás, Rodrigo, si tú me preguntas, ¿pensaste que iba a llegar este día? Jamás, nunca. Fue una sorpresa. Y me habla el día de mi cumpleaños y me dice, oye, nomás te quiero avisar, te va a buscar el gobernador y te va a invitar para ser la secretaria de Desarrollo Económico. Yo pensé que me hablaba por mi cumpleaños, ingenuamente. Claro. ¿Qué día es tu cumpleaños? El 2 de agosto. El 2 de agosto. Y dije, ay, mira qué detalles, Qué acordó. tipazo, sí. Y pues claro que no. Y la verdad me acuerdo que le dije, ¿qué? Y me dijo que te va a hablar. Dije, no, perdón, sí te escuché, no, más bien estoy muy sorprendida. Y tenía pues pocos días para tomar la decisión. Lo primero que hice fue hablar con mi esposo, con mi gemela. No les dije a mis papás, no le dije a nadie. Sabía a mi esposo, sabía a mi gemela. ¿Tu esposo todavía estaba con...? Sí, sigue en gobierno, nada más que ahora está en otra área. Y los dos me dijeron, Cindy, ¿naciste para eso? Yo decía, no sé, estoy súper honrada, obviamente, y no quisiera que suene como una arrogancia, al contrario. O sea, dije, la verdad es que llevo 3 años en mi salud, estamos ya justo, o sea, dando ese brinco cuántico. Esto va así, el famoso J-Corp, que hablan de esa J, que es una curva que hacen las empresas. Estamos ahí, esto ya va a despegar y han sido 3 años de trabajar 12, 13 horas, lunes a domingo. O sea, dije, para mí no es un sacrificio, o sea, porque cuando uno tiene una empresa, pues es tu bebé, es tu proyecto, y de verdad le metí cuerpo, mente y alma. Me subo a un avión, vuelo a San Francisco el sábado, esto me lo dijeron un viernes, el sábado ya estaba en camino a hablar con Bismarck y le dije, pues a ver, me hablaron, me invitaron a esto, la verdad no sé qué hacer, estoy súper honrada. Por un lado, pues por supuesto que me llama la atención, pero pues por otro es dejar lo que tenemos aquí, ¿no? Y la verdad es que siempre voy a estar agradecida con el Rodrigo porque me dijo adelante, o sea, me dijo, Team Cindy, dale, yo creo que vas a tener una posibilidad de crear, o sea, ahorita estás teniendo impacto, vas a poder tener otro lugar de generar impacto desde otra trinchera y adelante. Entonces, como que sentir ese apoyo de personas tan importantes para mí fue fundamental. Sobre todo mi hermana, abrimos con ella. Cari pues trabajaba mucho desde cuando estaba en Naciones Unidas, mucho con gobiernos subnacionales, y me dijo, Cindy, como cuando me dijo, la carrera te va a encantar, así me dijo, es que estoy segura, te va a encantar, etcétera. Y pues no hubo mucho más que pensar, dije, pues lo voy a intentar. Sí te diría, Rodrigo, fue un brinco y sobre todo yo pues no tenía pues, como tal, no he estado más que ese año que estuve en Zapopan directamente desde dentro. Entonces sí tenía obviamente, pues te voy a decir la verdad, miedo. O sea, sí dije, o sea, yo no quiero quedar mal. Creo que es el cuarto estado más importante que contribuye, el cuarto contribuidor del PIB. Es Jalisco, es mi estado, es mi casa, es mi hogar. O sea, amo mi estado. Pero de inicio sí fue, pues, retador. O sea, no te voy a decir que no. Sí me sentí muy retada. Porque además hay una parte en donde, bueno, seguramente le hablaste al gobernador, le dices, sí, ¿no? Y luego viene la grilla. Porque obviamente surgen 18 suspirantes que dicen, ¿cómo? Y te empiezan a aparecer notas en los periódicos y cosas raras, ¿no? Que ese es otro mundo que a lo mejor, pues, dices, pues ya lo decidió él, ¿por qué lo grilla? Pues es el gobernador. Y aparte, pues, al final del día, yo decía, es algo que pues, realmente llegó a mi puerta, ¿no? Yo no necesariamente estaba, al contrario, dije, súper agradecida y reconociendo, dije, qué padre que el gobernador esté poniendo mujeres, pero no
no en los puestos que tradicionalmente tal vez en los gobiernos, sino en puestos de toma de decisión como una Secretaría de Economía, como la coordinación de infraestructura de la que depende obras públicas, es una mujer. O sea, la verdad me sorprendió y otra vez muchas mujeres jóvenes. O sea, dije, qué padre que nos estén dando la oportunidad. Habla muy bien de él. La verdad, sí. Yo creo que creo que fue un mensaje que él mandó de tratar de hacer las cosas diferentes desde ese tipo de decisiones. Sí tenía que ganarme, pues evidentemente, creo que el respaldo, sobre todo la comunidad empresarial de Jalisco. Conocía ya muchos de ellos han sido mis inversionistas, me conocen desde hace muchos años y muchos me escribieron y me dijeron, qué bonita noticia. Sentí muchísimo respaldo, Rodrigo. Probablemente hubo grilla, traté de no escucharla, de no poner atención. Sí. O sea, dije, sé mis capacidades y sé sobre todo mi compromiso. O sea, yo cuando me meto a algo, me meto al 150%. Sé hacer atracción de inversión. Me dediqué 6 años a eso. Soy una persona con un perfil pues global. Hablo pues un segundo idioma. Creo que tengo las credenciales. Y fue de ahí que dije, lo quiero hacer, lo voy a hacer. Y había que agarrar pues, la agenda de atracción de inversión, la agenda de comercio exterior, la agenda de las pymes. Dije, o sea, he sido emprendedora, sé lo que es tener un negocio, sé lo que es pagar una nómina, sé lo que es no tener dinero. O sea, de alguna manera sentí que mi historia y mi camino me había traído a este punto sin necesariamente yo buscarlo, pero si te voy a ser franca, sí me sentía pues algo retada. ¿Y qué has aprendido? ¿Y cuál, por ejemplo, los que nos están escuchando que son empresarios o emprendedores, cuáles son los puntos ciegos que uno no sabe cuando estás del otro lado? ¿Hay puntos ciegos y qué has aprendido en ¿cuánto va? Poco más de un año. Entré el 6 de diciembre, ya casi llego a mi primer año. Se me ha ido volando. Yo coincido con lo que dijiste, Rodrigo, en cuanto a veces a la velocidad. Pues yo a veces que más quisiera, ¿no? Estoy acostumbrada a ser ejecutiva, a las cosas rápido. Pero también tiene su razón de ser. O sea, he entendido que a veces la velocidad sigue una cierta dinámica porque es la naturaleza en cómo tienen que pasar por ciertos procesos. Por ejemplo, la creación de... Yo me acuerdo que le pregunté al exsecretario, me senté con él y cité a todos los exsecretarios, a los últimos 5. Y les dije, pues ayúdenme a ver no hay que reinventar el hilo negro, qué sí funciona, qué no. Wow. Fue un ejercicio súper bonito y súper agradecida. Por eso a Jalisco le va bien, perdón que te interrumpa, pero es que una de las cosas que tengo me encanta analizar los datos y ver los estados y todo, y los países, y solo es consistencia. Sí. Es el que tú hayas tenido y que ellos hayan venido y que haya consistencia, porque qué gran punto de partida, no hay que inventar el hilo negro. Sí. Y no hay que tener rupturas, digamos, en la continuidad que tiene. Es lo único que se requiere y la cosa crece. Sí, es justo ese balance. Yo creo que era lo que estaba buscando. ¿Qué es lo que hay que darle continuidad? Pero también a veces creo que el defecto que a veces puedes caer en el gobierno es decir, es que así se hacen las cosas. Y así las llevamos haciendo 50 años. Pues no. Ya no las vamos a hacer así, ¿no? Porque, y yo les decía eso a mi equipo, hace muchos años las mujeres no podían votar y así se hacían las cosas, o hace muchos años podías andar en un carro sin cinturón o podías estar fumando en un cuarto. Sí. O había esclavos. O había esclavos y así se hacían las cosas. Pues no. Entonces, ¿dónde está ese balance entre qué tenemos que cambiar, que ya no hace sentido que se haga así, y dónde está el balance entre las cosas que sí hacen sentido? Entonces, lo primero que hicimos fue, yo personalmente, sentarme con todos los exsecretarios, que me dieran su visión, de hecho los junté, fue un ejercicio, fue un experimento interesante en el mismo lugar, pero sobre todo yo estoy súper agradecida con el último secretario, o sea, el que me pasó la estafeta, que me dio de su tiempo y me ha dado horas y consejos y demás. Y yo me acuerdo que le decía muy inquieta, ¿cuáles son mis indicadores? O sea, necesito, como venía con KPIs, mi mindset, justo, ¿cuáles son mis KPIs? O sea, vengo acostumbrada a revenue, márgenes, Bismarck Bismarck es, siempre piensa grande, ¿no? Entonces, siempre con un nivel de exigencia. Y me acuerdo que me dijo, Cindy, tu mayor indicador o tu mayor responsabilidad es ser una buena administradora del gasto. Te den 5, 10 o 20 pesos, tu trabajo es identificar dónde están las áreas de oportunidad, dónde están los mayores retos y tratar de administrar de la mejor manera esos 5, 10 o 20 pesos con política pública que tú creas que va a mover ese indicador. Entonces fue como un norte que dije, bueno, por primera vez en mi vida ya no me tengo que preocupar por la parte de generar, sino más bien cómo hacemos una buena administración de ese gasto para que tenga realmente impacto. Entonces te diría, fueron de las cosas, Rodrigo, que yo no sabía, o sea, no conocía, y que en el camino he ido aprendiendo, sintiéndome mucho más cómoda
con mi rol y con el trabajo, y la verdad es que traemos buenos, o sea, ahora que te estaba diciendo que tengo mi glosa, o que tuve mi glosa, pues son de las cosas que te hace sentir muy orgulloso. Yo creo que si algo te da el gobierno es ese sentido de buscar ayudar, de cuando las empresas te dicen gracias, te invitan, mira, compré esta máquina y ahora ya puedo vender 30% más. Digo, es que es eso al final, o sea, es eso. Ahora, en los viajes que has hecho, que te he visto muy activa en esta parte de atraer inversión, de contar justo Jalisco y México, por lo tanto, porque además es un estado muy representativo, creo Jalisco es México. sí, totalmente. No, y de verdad, o sea, a mí me encanta ver al país por regiones y a veces a los estados como países. Y el más completo, y lo digo en algunas conferencias, es Jalisco, porque tienen todos los sectores muy fuertes, primario, secundario y terciario. Hay otros, por ejemplo, si uno piensa en Nuevo León, que es un gran estado, también la tercera mayor economía, pues ellos tienen sobre todo secundario, obviamente terciario, todos los estados. Pero si te vas analizando cada uno, el más, o sea, si no se vayan a independizar los jaliscienses, pero podrían ser un país, cuando tú ves por ejemplo, estuve en Costa Rica y entonces decía, pues esto es como Michoacán, ¿no? Más o menos 5 millones de habitantes, muy de actividades primarias. Costa Rica yo creo que se parece a Jalisco en la parte de atraer tecnología, etcétera. Sí. Pero es un país, y entonces vas allá afuera y muestras México y muestras un país que es Jalisco, digamos, viéndolo así. ¿Cuál ha sido tu experiencia y sobre todo cómo se ve México allá afuera cuando tú llegas representando al gobierno y qué has visto? Ay, qué buena pregunta. A ver, ha sido muy bonito poder salir la verdad, yo desde antes de este puesto siempre hablaba de mi estado con muchísimo orgullo y siempre he sido muy orgullosa de ser mexicana. O sea, eso para mí siempre no tiene la menor duda. Y yo creo, Rodrigo, algo importante, la competencia está allá afuera. O sea, si nos ponemos a pelearnos entre si Baja California es mejor que Nuevo León, que Jalisco, a ver, India le está metiendo un dineral, por ejemplo, al tema de semiconductores, ¿no? Que es una de las agendas que hemos hablado mucho. La competencia está allá afuera y definitivamente yo creo cuando gane un estado, no importa al que se venga la inversión, luego van a llegar proveedores, luego o sea, hay para todos y ayuda a posicionar al país. Evidentemente luego hay que hacer la competencia, ¿no? A qué estado se va. Pero yo siempre trato de hablar por mi país y obviamente pues por mi estado. ¿Qué he visto allá afuera? Este año fue un año muy atípico, Rodrigo, porque tenemos evidentemente nuestro primer año de gobierno de nuestra presidenta, una reforma judicial y luego factores externos como las tarifas, la próxima revisión del TEMEC. He visto a los inversionistas con un poco con interés, no un poco, con mucho interés en el país, pero con un poco como de espera, como viendo Cautelosos. Exacto, qué va a pasar. Nos preguntaban mucho, sobre todo, por ejemplo, se nos han acercado muchos inversionistas chinos y nos preguntan, bueno, ¿y qué opina su gobierno de que yo invierta? ¿No? Entonces te ponen ahí como que en una camisa medio de 11 varas porque pues Estados Unidos pone presión. Entonces, no ha sido fácil de navegar, pero creo que hay ciertos sectores que son ganadores y que pueden estar un poco ajenos de esa discusión que hay ahorita política a nivel internacional, como el que hablábamos de salud. El tema de salud, o sea, ahí está y estará. El tema logístico, o sea, Jalisco está agarrando un momentum importantísimo en la parte logística, sobre todo con el crecimiento del aeropuerto, el número de metros cuadrados de parques industriales que de 2019 a 2025, o sea, estábamos hablando de 200,000 metros cuadrados y ahorita vamos ya como en 700,000 anuales. O sea, está creciendo, eso es un hecho. Entonces, yo te diría, veo mucho interés y veo a la vez como una cierta duda de cuáles van a ser las reglas del juego, cómo va a quedar el tema regulatorio y sobre todo veo que la estrategia debe de ser entonces en lo que pasa esta ola de incertidumbre, pues eso es lo que hemos hecho. ¿Cómo podemos empezar a hablar a sectores que tal vez están un poco ajenos de ese debate, pues que es más un tema político internacional, sobre todo con Estados Unidos? Claro. ¿Y cómo ves, cuál es tu visión de la inteligencia artificial? O sea, ¿qué estás viendo? Porque obviamente pues es algo que va a transformar la economía global. Es bien importante, a mí eso me genera un poco de estrés en términos de cómo nos vamos a posicionar como país. Sí. Y bueno, pues Jalisco obviamente, pues ¿cuál es el ángulo o cómo lo estás viendo? Ay, Rodrigo, ese es otro de mis botones. Sí. Me paras y hablo mucho, ¿eh? No, hombre. El otro día me decía mi esposa, ya nos tenemos que ir. Y yo diciéndole a mis papás, no, pero hay un tema más y les quiero explicar. A ver, yo creo, a mí la preocupación genuina que tengo es ¿qué va a pasar con todo lo que está pasando en automatización?
con esta agentización o este agentic AI, que son estos agentes que ya no nada más. Antes tenías el chatbot, ¿no? Que le decías, pícale 1 y te manda información, y pícale 3 y ahora eso es un chatbot, pero ahora un agente le puede decir, pícale 1 y manda un correo, o sea, ya pueden hacer acciones. Estuve hace poco en una conferencia donde hablaban, todo el tema era AI, en todas sus variantes. Las conclusiones con las que regresé fue definitivamente sí va a venir a reemplazar ciertos empleos, pero a la vez también decían, pero eso pasó también de los, no sé, de 1800 a los 2000. ¿Cuántos empleos no se han perdido a lo largo de los años que ya hoy, no sé, el que revelaba las fotos, pero tal vez ahora sale una persona que edita fotos de manera digital, ¿no? O sea, un poco como el takeaway era, y hace poco con una empresa de tecnología que hace temas de AI me decía, por cada empleo que se pierde se generan 1.3. La pregunta es, ¿cuáles van a ser esos empleos? ¿Y en qué tendríamos que estar hoy capacitando a la gente? Y a lo mejor en dónde, ¿no? Porque luego se relocalizan. Ahora escuché muy al principio cuando empezaba el tema de inteligencia artificial generativa, de las telefonistas que conectaban los cables, o sea, en 1930 y 40, sobre todo fue en el 30 en Estados Unidos. Y entonces eran las que hacían el enlace le llamaban a uno, lo conectaban al otro, y de repente, pues eso desapareció de un momento a otro. Y hay una gran historia económica en entender cómo se asimilaron, y algunos no se asimilaron, y luego eso se relocaliza. Y a mí sigo pensando, y esa es mi visión, obviamente, si estuviera en el gobierno no lo diría, pero tú lo puedes decir. Pero la destrucción creativa, de repente puede ser más destrucción, porque hay procesos de hiperautomatización y de eficiencias, que si tú tenías a 10 redactores y te quedas con 2, pues 8, ¿qué van a hacer? Y no está tan sencillo, digamos, asimilarse en otras. ¿Y qué tal que se relocaliza en India? Porque lo hicieron bien y nosotros no lo hicimos tan bien. ¿O qué tal que el nombre del juego hoy, por ejemplo, es energía eléctrica? Si tú tienes una buena matriz energética y mucha energía, bien, porque tienes infraestructura de cómputo, y si no, pues no. Y nosotros como país, pues no vamos muy bien en ello, ¿no? Estados Unidos tampoco. Sí. En fin, son como muchas discusiones, me generan un montón de estrés pensar en esas cosas, pero creo que cuando uno está en tu posición, pues es más que preocuparme, es cómo me ocupo en adaptarse, ¿no? Algo que me gustó que dijeron, y coincido con lo que acabas de decir, yo creo que es tratar de entender hacia dónde va a ir no me acuerdo cómo se llama, un jugador de hockey, pero le preguntan... el puck, ¿no? Ajá, ¿Cómo siempre notas? Y dice, porque no voy atrás del puck, voy a donde sé que va a ir, ¿no? O sea, va un paso adelante. Yo creo que esa es la tarea que tenemos los que estamos hoy en situación de toma de decisión de la política pública. Yo creo que es difícil, la verdad, definir hacia dónde va, pero hay ciertas señales. Por ejemplo, una de las cosas que hablaban en esta conferencia era para la gente joven. O sea, los entry-level jobs, estos puestos del recién egresado, pues probablemente ya no van a existir o tantos o como los conocemos hoy, porque si al final las empresas están usando agentes, incluso una amiga que trabaja en Etsy me platicaba que estaban discutiendo, ya está desde la parte de liderazgo, cuánto pagarle a los ingenieros como bono por crear agentes. O sea, hay bonos por automatizar lo más que puedas. O sea, o si los agentes tendrían que aparecer en el organigrama. Claro. Discusiones incluso de orden más moral. ¿Qué hace al lado un agente? ¿Lo deberías de poner al lado de una persona? ¿Vale lo mismo? ¿No? ¿Qué implica eso? O sea, creo que ahorita todavía estamos en una fase de discusión, no necesariamente que tengamos esa claridad, pero, por ejemplo, algo que me gustó que hablaban de estos entry-level jobs, preguntábamos, bueno, ¿y entonces qué tendríamos que estar haciendo, no, ahorita? Y hablaban de países como Suiza, donde desde la preparatoria ya estás teniendo experiencia laboral desde la preparatoria. ¿Por qué? Porque entonces te vas a graduar cuando termines la universidad, por lo menos ya traes 5 años de experiencia en campo y ya no tienes que empezar como recién egresado que sales y no tienes absolutamente nada, ¿no? Entonces hablaban también la importancia de emprender. Ahorita en la comida estaba platicando con unos inversionistas y les decía, ¿cómo ven el mundo de VC en México? O sea, ¿cómo está? O en el mundo, sobre todo en el mundo. Y me decían, pues que no está tan fácil. O sea, que al final lo que está pasando es que está la tormenta perfecta donde hay tasas de interés altas en Estados Unidos, hay valuaciones altísimas en las empresas, sobre todo inteligencia artificial con OpenAI, Anthropic y NVIDIA, la que tú me digas, y pues hay pocos IPOs, pocas empresas que están saliendo a la bolsa, entonces hay poco flujo, hay poco movimiento de capital y eso se está cascadeando hasta los fondos aquí. Entonces, ahí hay un reto también interesante donde una cuando ponían este ejemplo de lo de Suiza, decían, una es esa, o sea, tratar de exponer a la mayor cantidad de gente joven a experiencia en edad temprana,
y la otra es fomenten el emprendimiento porque cada vez va a ser más importante que las personas tengan sus herramientas para emprender. Pero entonces, por otro lado, el panorama, por ejemplo, VC, ¿no? del fondeo que puede estar disponible, pues parece que está ahorita pasando por una etapa. Entonces, se ve que hay retos en diferentes frentes. Sí, y pensa, por ejemplo, Palantir, que dice, yo ya no voy a contratar licenciados o ingenieros. Mejor que vengan desde los 16, se forman en la empresa, pero qué fuerte porque alguien que tiene 16 años o si eres el papá de uno de 16, oye, pues vas a ser fantástico si a Palantir le va bien, pero luego, ¿Sí, no? si ya no trabajas en Palantir, ¿cómo garantizas que adquieras las habilidades necesarias para que puedas ser viable en otra compañía o en tu propia compañía y no te hagas específicamente muy... Pero Palantir lo está haciendo y obviamente el incentivo, si tú eres un chico en Estados Unidos de 17, pues creo que sí, ya, Sí. ¿dónde firmo? Claro, ¿No? a ver, Ahí déjate no, pregunto no, algo, no, Rodrigo. ¿Dónde queda el rol de las universidades ahí? Que Sí, esa es una sí. gran discusión. Sí, sí. O sea, le vas a invertir 4 años de tu vida a una carrera que probablemente, como está cambiando las cosas, vi una gráfica que me voló la cabeza. Decía, ¿cuánto tardaron en llegar las empresas así top 5 en llegar a su primer 100 millones de usuarios? Y salía Netflix, estoy inventando, no me acuerdo los números, 6 meses. Spotify, 5 meses, y así o años, perdón, eran Sí, años. años, sí. Y luego ponían al final OpenAI 2 meses, Sí. que es la empresa detrás de ChatGPT. 2 meses para llegar a 100 Sí. millones de... Entonces, vuelvo a lo de las universidades, o sea, está esto cambiando a una velocidad Sí. que... No, y luego a lo mejor va a haber una gráfica que es cuántos empleados tenían las empresas cuando llegaron a sus primeros $1,000,000,000. Ujú, Y va a haber unas de 4, porque todo ujú, lo demás son agentes, ¿no? Entonces, ujú. ¿eso qué implica y cómo nos adaptamos a ello? Creo que es el nombre del juego. Por último, ¿cómo te has adaptado en tu vida personal a la responsabilidad que tienes? ¿Y qué haces cuando no estás trabajando? Que son pocos momentos. Sé que te encanta andar en bici, ¿no? Sí. Te encanta el deporte, que es una gran cosa. Pero ¿qué haces y cómo gestionas? Porque además de repente me imagino tu teléfono, debe haber 18,000 personas que quieren hablar contigo todo el tiempo por temas no divertidos, ¿no? Porque cuando vas a hablar con los inversionistas o, pues, pero luego hay cosas que sabes que te van a pedir algo y entonces eso es difícil. Sí, Entonces son dos preguntas. Uno, ¿qué haces cuando no estás trabajando? Y dos, ¿cómo gestionas tu agenda? A ver, ¿qué hago cuando no estoy trabajando? La verdad, sí me gusta, en la medida de lo posible, tratar de practicar algo de deporte. Creo que independientemente de un tema estético y demás, es un momento, me enseña muchísimo de mí. El otro día escribí por ahí un post que iba en una subida y de verdad mi mente, o sea, iba enojada, así, literal. O iba una corriendo con mi esposo y me acuerdo que él me iba diciendo de que ya, cambia el chip. Y yo, o sea, indignada, enojada, me saca así mis demonios, pero aprender a dominar ese enojo, a decir ya, respiro, sigo, creo que te enseña mucho de ti. O sea, la verdad es que creo que en ese sentido, por eso muchas veces lo hago, entonces es algo que me gusta hacer. Me gusta muchísimo leer. Ah, ¿qué estás leyendo? Ahorita estoy leyendo 2 libros. Estoy leyendo uno de Henry Kissinger que se llama Leadership. Ah, el Ya, último que escribió. sí. Sí, lo quiero leer. Llevo poquito. Ah, Y son 6 biografías, bueno, no sí. biografías, pero son como Sí, 6 como, vidas sí. desde... Charles de Gaulle está. sí, Margaret Thatcher. Ahorita Sí. estoy leyendo Adenauer, un alemán Ajá, que hizo de la la unificación de Alemania. Me encanta leer y leo un ok. poco de todo. Creo que es algo que saqué mucho de mi abuela paterna, que siempre fue, creo que de ahí viene mi gen RI. Siempre escribía, leía, hablaba como 3 idiomas, viajó por todos lados. Creo que siempre fue una mujer muy adelantada a su época. Entonces me encanta leer y me encanta escribir. No sé si la verdad lo haga bien o mal, pero de repente ahí publico algunas cositas o escribo por el gusto de escribir. Sí. Creo que siempre he tenido como ese chip de estudiante. Entonces, aunque esté leyendo, me gusta escribir mis notas y ahí escribo mis libros y demás. Sí. Y estoy leyendo a Eckhart Tolle, el de The Power of Now. Ah, ese no lo conozco. Ay, no, Rodrigo, lo tienes que leer. Te diría que de 3 libros que me han cambiado la vida, y no voy a decir como Peña Nieto que la Biblia. Exacto. No, la neta, está padrísimo. Power of Now. The Power of Now. Yo, es más, yo te lo voy a regalar, Sí. te lo voy a mandar. Está increíble, increíble. Entonces estoy leyendo, y aparte leo así, de repente estoy Sí. leyendo 3 al mismo tiempo. Ah, Depende de mi estado de ánimo, en lo que esté pensando, voy a mis libros. Entonces te diría leer, escribir, hacer ejercicio. Y trato también de pues, dedicarle tiempo, sobre todo a mi familia, a mis papás, a mi esposo.
O a veces la verdad también a no hacer nada. O sea, creo que también es Es bien parte de, importante, sí. o sea, decir, ¿sabes qué? Hoy me quiero levantar tarde y a la hora que me levante voy a desayunar. Como que bajar el ritmo. Siento que a veces estamos siempre deprisa, siempre voy corriendo, viendo qué hora es. A veces hasta literalmente, o sea, me quiero quitar el reloj, dejo el celular. O sea, por ejemplo, ayer fue un día que dije, qué bonito día. O sea, nos pusimos a adornar de Navidad, nos pusimos a arreglar nuestras plantas. Nada del otro mundo, Sí. pero fue una tarde que hasta le dije a mi esposo, gracias por nos echamos una copita de vino. Pues nada así extraordinario, Es pero súper bajar el sabio ritmo. eso porque no es sencillo. O sea, a No. veces cuando a mí me ha pasado que de repente digo, ¿y ahora por qué no tengo nada que hacer? Eso no está bien. ¿No? O sea, Y hasta siempre te tengo cosas, angustia, ajá, ¿no? como que digo, Sí. ¿por qué será esto? Esto no funciona mucho. Pero sí poder abrazarlo y decir esto es hacer, no hacer nada, Ujú. ¿no? O sea, bueno, siempre Sí. hacemos algo, pero Sí, pero personas tal vez sí. como tú, como yo, que andamos siempre a las carreras, se siente a veces, yo me acuerdo que los sábados de repente decía, me daba, si no tenía agenda, decía, "Ah, no tengo plan, ¿no?" Sí. Pero he aprendido al revés a decir, qué bueno, y no tengo plan y qué bueno. La verdad, mi vida social, o sea, ya de salir y de fiesta y de eso, pues. El otro día vi un video en Instagram que dice, ¿en qué momento me convertí en la persona que se duerme temprano en viernes para ir a rodar con señores de esos Exacto. el día siguiente? Eso, y de mi agenda, Rodrigo, eso sí es complicado. La verdad es que, pues trato de priorizar. Yo creo que en gobierno el reto más grande que tienes es que te pueden jalar 50,000 Sí, fuerzas, sí. ¿Y cómo haces temas. esa priorización? Porque supongo que tienes la agenda normal de cosas que tienes, listones que cortar, lo diría así. O Ujú, sea, ujú, sí, reuniones de como- gabinete a las que tengo que ir, ujú. unas funcionan, otras no. No me quiero, o sea, no quiero meterme en la parte política, pero pues como todos grupos humanos y las burocracias, hay unos que son para lucirse, o sea, que la gente se luzca, otros son más efectivos, etcétera. Entonces eso te come una parte de la agenda Sí. importante. Y luego la reunión es clave que tienes que tener para poder diseñar. Y luego otra que es pensar, ¿no? Que esa Ujú, es bien importante, ujú. formular hacia dónde vas a ir, sobre todo en una posición de responsabilidad. Pero ¿cómo coordinas todo eso? ¿Te Los, ayuda a alguien? sí, ¿Es sí, intuitivo? tengo, y de hecho les agradezco, les he dicho, ayúdenme a recordarme que tengo que decir que no. Ya ves, me dicen, "Sí, Claro. nos dijiste que te", y digo, tienen toda la razón. Los aviones son mi espacio de pensar. O sea, por ejemplo, hoy que venía en el avión, yo creo que hasta me han preguntado de que, ¿a qué te dedicas? Hay gente que me ve así escribiendo, ese general no es un espacio para mí de pensar, siempre voy escribiendo, anotando, pensando, leyendo, etcétera, escuchando algún podcast, algo. Em, sí te lleva y también la coyuntura, Rodrigo. O sea, por ejemplo, ahorita coyuntura, no sé, se inundaron algunos municipios y tú no traes eso obviamente en tu agenda y lo tienes que meter, hay que sacarlo. He tratado en la medida de lo posible de delegar lo más que puedo de ese tipo de eventos, de reuniones y que mi equipo tenga muy claro cuáles son las prioridades. O sea, tenemos 6 sectores estratégicos. Jalisco, como dijiste, puede ser un país, pero si no nos enfocamos, o sea, se nos va a ir la administración y no movimos nada. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos claridad de cuáles son los sectores y cuáles son los proyectos estratégicos. Entonces, casi vamos como calificando, ¿esto aporta esto? Sí, ¿no? Entonces, o se lo paso a alguien más. Hicimos literal un sistema como de citas y de ver, o sea, cuál es la agenda y si realmente requiere de mi tiempo. Mucha gente a veces dice, quiero ver a la secretaria, pero pues si me siento a atender a toda la gente que, pues probablemente, eso Y todo podría es ser para que todo le el digas día. que lo vea tal, ¿no? Exacto. Requieren el visto bueno de la Y a secretaría. veces está bien. Sí, Este año dije, me voy a sentar con todas las cámaras, me voy a sentar, también que me conozcan, yo conocerlos, qué planes tienen, qué necesidades, pero sí en la medida que he tratado en lo posible de delegar y de tener mucha claridad, porque siento que en el momento en que te llegan 1000 propuestas, proyectos, iniciativas, problemas, te puedes perder en ese mar. Entonces he tratado de tener muy claro qué es mi norte, qué quiero dejar, dónde están mis prioridades y en torno a eso construir las agendas, pero no es fácil. Suena como si lo tuviera resuelto, pero la verdad es que no. sí, no, me imagino. Porque Es además difícil. tienes cámaras bien potentes. Conozco joyeros, Ujú. Lacan y Tequileros, tequileros, electrónicos, todos. sí, Y tiene. todos muy fuertes y que generan mucho valor, ¿no? Sí. Pero cada uno con agendas y hay que ver qué puede hacer y tal, ¿no? Pero bueno. Ujú, ujú. Pues te agradezco mucho Al que hayas estado aquí. al La verdad es contrario, que Rodrigo. increíble. Espero que nos volvamos a ver pronto en Jalisco, o Claro que acá, o sí. donde sea, Siempre pero bienvenido. qué gusto. Al contrario, muchísimas gracias por darme ¿Dónde la te oportunidad encuentran? de. Porque Instagrameas mucho, eres muy cercana, ¿no? ¿Cuál es Estoy tu? como soy Cindy Blanco en todas mis redes, pero realmente Instagram es la que Es más, la que más más. usamos y que tratamos que sea como en un lenguaje Sí, muy no, eres muy tú, o sea, sí. cercano, ¿no? Ahora además es como pequeñas
notas, ¿no? Te he visto. Está ¿Sabes muy cuánta divertido. gente me ha dicho? Están padrísimas. Sí, está Y digo, padrísimo. pues la verdad es que no, pues nada más es decir las 3 noticias, ¿no? Sí, Pero está muy bien. me da gusto que la gente quiera estar informada. Sí, Qué qué mejor bien. que contigo, Rodrigo. Hombre, Gracias. gracias. Gracias por estar aquí. A ti. Pues gracias a ustedes por acompañarnos en este podcast. Escríbame, por favor, escríbale a Cindy, por supuesto, y escríbame a mí, si le gustó o no le gustó, si tendré que preguntar otras cosas, que cómo se iba con el gobernador y qué tal las reuniones o cosas más de grilla, pero bueno, ahora espero que le haya gustado, me gustó mucho esta conversación. Escríbame y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados.